El último martes, como siempre, se jugaron los torneos de titulados en la plataforma chess.com y sucedió algo bastante curioso, y es que el ex campeón del mundo Vladimir Kramnik nuevamente volvió a participar no en uno, sino en ambos torneos. Y bueno, es curioso porque el mismo Kramnik los ha llamado como los martes de tramposos, refiriéndose obviamente a todos esos reclamos que ha hecho sobre las trampas en este tipo de torneos y también por lo que pasó en el Clash of Clans, que, ojo, se viene una revancha y en un próximo video les tengo toda la información porque ya desde antes de empezar ha generado cierta polémica. El caso es que en la quinta ronda del torneo de titulados de la tarde, Kramnik se tuvo que enfrentar a un jugador bastante desconocido llamado Luke Harmon Belotti. Por lo menos yo no lo conocía, es un joven maestro internacional de los Estados Unidos y les comento que al final quedó en el segundo puesto de este torneo, solo por detrás del gran Hikaru Nakamura, algo realmente espectacular, tomando en cuenta que también estaban otros jugadores como por ejemplo José Martínez, a quien precisamente este joven derrotó en la penúltima ronda. Así que vamos a analizar esta partida, a ver si, bueno, en realidad hay alguna, se puede sospechar de algún tipo de trampas o simplemente este jugador estaba en un día grandioso. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque, como les dije, se viene un video de noticias donde hablaremos de ese duelo de revancha del Clash of Clans. Así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta partida, el joven maestro internacional estadounidense Luke Harmon Belotti iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Vladimir Kramnik respondía con E6, una defensa francesa. Últimamente Kramnik está utilizando mucho esta defensa, ¿no? Ya lo vimos allí contra José Martínez. D4 por parte del estadounidense, D5 del ruso, caballo C3 variante abierta, caballo F6, alfil G5, D por E4, caballo por E4, caballo BD7, caballo F3 y H6. De momento todo extremadamente teórico. Caballo por F6 por parte de Harmon Belotti, caballo por F6 de Kramnik y alfil H4. Bueno, las blancas deciden mantenerla clavada. El alfil también puede dirigirse a la casilla de 3. C5 por parte de Kramnik, alfil D3 de Harmon Belotti, C por D4, caballo por D4 y ahora alfil C5, una jugada de desarrollo que parece bastante natural, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado con las trampas. Aquí en realidad las blancas no se han soltado ninguna pieza porque recuerden que en varias variantes de la francesa existe el truquito alfil B5 y la dama negra se cae. Por eso Kramnik simplemente desarrolla ganando un tiempo, caballo B3, las blancas recuperan el tiempo atacando al alfil E7, dama E2, alfil D7 y enroque largo. Posición, bueno, donde las blancas han salido bastante bien, ¿no? Más allá de que las negras tengan la columna sea abierta, pues el rey va a ir a B1 y la posición de las blancas es muy cómoda, tienen cierta ventaja por la mejor actividad de piezas. Kramnik decide jugar dama B6. Posiblemente aquí alfil C6 es un poco mejor, no solo para atacar en G2, ¿no? Sino para activar las piezas. Obviamente es complicado sabiendo que hay un descubierto si se quita el alfil. El tema es que, bueno, en realidad el alfil no tiene una buena casilla para retirarse. Lo mejor podría ser rey B1 y ahora viene A5 preparándose para el ataque. En cambio, tras la jugada dama B6, F4 por parte de Harmon Belotti que quiere atacar aprovechando que el rey está en el centro y Kramnik juega A5. Era importante en esta posición enrocar. Como les dije, F4 tiene la idea de buscar abrir el centro para atacar al rey negro. Tras la jugada torre HG1 para continuar con el avance de los peones, viene torre F8 y si G4, caballo D5. Y de momento, pues el ataque blanco tampoco es que prospere tan fácil. En cambio, tras la jugada A5 directamente, alfil F2 por parte del estadounidense, ganando un tiempo atacando a la dama, dama C7 y F5. Las blancas no pierden tiempo, ¿no? Y se lanzan a abrir la posición, a lo que Kramnik responde con A4. El ruso tampoco quiere perder tiempos en el ataque, aunque aquí era mejor la jugada E5, de momento frenando allí el ataque de las blancas. Tras, por ejemplo, alfil G3 para tocar, viene alfil D6 y si torre H1, entonces enroque. El peón está defendido indirectamente, ¿no? Y es que tras alfil por, pues vendría torre Fe8 y hay una clavada allí muy interesante, ¿no? Tras la jugada alfil por D6 viene dama por D6 y a cambio del peón las negras tienen cierta actividad en la posición. En cambio, tras la jugada 4, F por E6 por parte de Harmon Belotti, alfil por E6 de Kramnik y caballo D4.
Ojo, en esta posición era mejor alfil G3 primero tocando la dama y con la idea también de frenar la jugada alfil D6. Tras dama B6, ahora sí, caballo D4, pero la posición todavía no es tan clara, ¿no? Y es que fíjense que las negras tienen ciertas ideas contra el enroque largo. En cambio, tras caballo D4, alfil G4, las negras ganan un tiempo atacando la dama, alfil B5 jaque, rey F8, caballo F3 y A3. Bueno, las negras decidieron ya no enrocarse, ¿no? Dejan el rey en F8, aunque tampoco está mal, allí está muy sólido. B3 por parte de las blancas, torre C8 aquí de las negras, torre HE1 y alfil por F3. Esta sí que es una jugada dudosa. Estando la posición tan abierta, pues es complicado entregar la pareja de alfiles. Más allá de que, bueno, las blancas van a tener que dañar su estructura. Aquí lo más correcto era alfil B4 atacando la torre. Tras alfil G3 viene dama B6 y bueno, de momento las negras parecen tener una pequeña iniciativa, ¿no? Atacando a la torre blanca. Pero tras la jugada alfil por F3, obviamente las blancas capturaron de peón. No se puede capturar de dama porque vendría dama por C2 mate. Alfil B4 por parte de Kramnik y ahora torre G1. El problema es que las blancas se quedaron con la pareja de alfiles y también con una columna abierta que se dirige directamente hacia el rey rival. Por lo que aquí las negras decidieron jugar G6. Posiblemente una pequeña jugada que debilita la posición, aunque a la larga va a ser necesaria para que el rey pueda venir a G7. Alfil G3 por parte de Harmon Belotti atacando la dama negra. Dama B6 de Vladimir Kramnik. Y ahora alfil C4, una imprecisión aquí del estadounidense. Lo correcto era alfil E5, ya presionando al caballo de F6. Tras alfil C4, rey G7 de Kramnik, buena jugada, alfil E5, torre HE8 clavando al alfil, F4 defendiéndolo y ahora alfil C3. Y bueno, parece que las negras se están quedando bastante bien, ¿no? Están apretando fuertemente la clavada que hay sobre el alfil y ahora si la dama se retira, pues básicamente las negras ganarían un peón. Torre G3 por parte de Harmon Belotti que ataca el alfil de su rival, alfil B2 jaque, rey B1 y ahora Kramnik aquí comete un error y es que juega rey F8. Quizá le molestaba la clavada, pero lo cierto es que afecta más la clavada de las negras. Lo correcto era alfil por E5 y tras peón por torre C5 se sigue aprovechando la clavada. Fíjense que si por ejemplo se juega E por F6 jaque, entonces viene dama por y se amenaza a la dama, pero también mate en B2. Por eso es que esa captura no sirve. Aquí las blancas estarían totalmente perdidas. Ahora, en lugar de eso, si por ejemplo se juega E6, pues entonces vendría torre F5, se amenaza torre F2 y bueno, siempre es molesto el peón en A3, ¿no? Porque hay temita de mate en la casilla B2. En cambio, tras la jugada rey F8, pues aquí torre E3 por parte de Harmon Belotti, que parece una buena jugada intentando quitarse de la clavada, pero en realidad no era lo correcto, ¿no? Aquí C3 atrapa momentáneamente el alfil de B2. En cambio, tras la jugada torre E3, torre ED8 por parte de Vladimir Kramnik. Y ahora, otra vez, el ruso comete una pequeña imprecisión, ¿no? Lo correcto en ese momento, alfil por alfil. Hay que deshacerse de ese poderoso alfil. Tras peón por viene torre por C4, dama por y dama por E3. Y bueno, fíjense que ahora si E por F6 viene dama D2, buscando los temas de mate gracias a torre E1. Aquí la posición en negra es muy ventajosa. En cambio, tras torre ED8, las blancas juegan torre ED3. También un error por parte de Harmon Belotti, ¿no? Increíble. Aquí lo correcto era alfil por B2 para quitarse el problema del alfil. Tras peón por viene torre ED3 y ahora, bueno, básicamente el peón de B2 no se va a poder defender. En cambio, tras torre D3, torre por D3 por parte de Vladimir Kramnik, dama por D3 del maestro estadounidense. Y bueno, aquí Kramnik comete un error increíble, ¿no? Y es que juega rey G7. Por supuesto, está apurado de tiempo, pero esta jugada lo va a dejar en un final totalmente inferior. Lo correcto era alfil por alfil cambiando piezas y tras peón por caballo G4. Y bueno, tenemos una posición bastante pareja, ¿no? Son 5 peones contra 5 y bueno, no se ve que alguno esté mejor. En cambio, tras la jugada alfil G7, por supuesto el estadounidense jugó alfil por B2, peón por y rey por. Y de la nada las blancas se quedaron con un peón de ventaja. Tienen un poderoso 3 contra 1 en el flanco de dama. Y aunque las negras tienen ventaja en el flanco de rey, pues quizás se puede controlar más fácil.
Dama C7 por parte de Kramnik, dama D2 del estadounidense, B6, A4, dama C5, torre E1, dama C7, H3, torre D8 y dama E3. Las blancas cometen un error. Obviamente aquí Kramnik está muy apurado, 2 segundos, mientras que su rival tiene 15. Pero aquí lo correcto para las blancas era dama B4 intentando entrar a la casilla D7 y sobre todo no dejarse el temita que había. Y es que tras dama E3, bueno, Kramnik devuelve el favor, no juega dama D6. Era difícil ver torre 8. ¿Por qué? Porque hay simplificaciones, hay un peón de menos. Pero el tema es que, bueno, tras la jugada dama D2, pues sencillamente viene torre por dama por y dama por F4 y la posición está totalmente igualada. Es 3 contra 1 en este flanco, 3 contra 1 en el otro. Y bueno, es bien sabido que dama y caballo quizás un poquito mejor que dama y alfil, aunque cuando hay mayoría en algún flanco esto es debatible, ¿no? El caso es que esto como mínimo está igualado. Pero tras la jugada, dama D6, dama E5 por parte del norteamericano, que bueno, busca simplificar para quedarse con el peón. Dama por E5 de Kramnik, que no tiene mucho tiempo. F por E5, caballo H5, E6, F por E, torre por E atacando en B6, caballo F4, torre por B6 y caballo por H3. Kramnik se queda con 2 peones libres, pero el problema es que las blancas tienen 3 y están más avanzados. Además de que, bueno, recuerden, cuando hay peones libres el alfil es mucho más fuerte porque puede atacar y defender. El caballo no. El caballo es un poco más torpe, debe estar cerca de los peones para poder defenderlos. A5 por parte de Harmon Belotti, H5 de Kramnik, A6, caballo F4, el caballo intenta abrirle paso al peón, A7, torre A8, torre B7 jaque, rey F6, torre F7 jaque, rey E5 y B4. Comienza el otro peón a correr y bueno, aquí ya las negras están totalmente perdidas. H4 por parte de Kramnik, B5 de su rival, H3 y tras torre H7 se acaba la partida. Vladimir Kramnik no sé si perdió por tiempo o abandonó, pero en cualquier caso no hay nada que hacer. Como les dije, el caballo es muy inútil en este sentido cuando hay un peón libre, ¿no? Fíjense que debe quedarse en esta casilla para poderlo defender. No se puede avanzar más. Mientras que el alfil puede venir, atacar y desde allí mismo buscar atacando la torre, ¿no? En caso, por ejemplo, de rey D6 para venir a controlar los peones, viene B6 y bueno, el peón es imparable. Este final lo ganan fácilmente las blancas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Impresionante lo de este jovencito. Como ya les dije, más adelante tendrán la partida que jugó contra José Martínez. También una partida excelente por parte de este joven maestro internacional. Por acá tienen la tabla de posiciones nuevamente del torneo de la tarde. Hikaru Nakamura, imbatible, 10 puntos y medio de 11. Algo espectacular aquí lo de Hikaru. En el segundo lugar, Luke Harmon Belotti, impresionantes 9 puntos y medio de 11 en solitario en el segundo puesto. Seguido allí por Arjun Erigaisi, Maxim Chigayev y bueno, varios jugadores, ¿no? Entre ellos Fabiano Caruana con 8.5 y Daniel Naroditsky. Así que, bueno, ¿qué les pareció esta partida? Algo sospechoso, no hubo nada, una partida bastante normal. Me gustaría que me dejaran su opinión en los comentarios. Además, bueno, si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque como les comenté, se viene un video analizando lo que va a suceder con esta revancha entre José Martínez y Vladimir Kramnik. Como les comenté, ya hay polémica apenas desde el arranque. ¿Por qué? Eso lo veremos en el próximo video, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.